estamos No te preocupes. terrible Bueno, start. Disculpen, qué estrés. Perdón, para venir dale, hasta dale, aquí. no pasa nada, pasa en todos lados. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar de nuevo conectados aquí en otra sección del programa Buen Trip. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de Pablo Lucio Paredes, que está a cargo de esta sesión donde vamos a ver la importancia de la data en una startup. Desde los primeros pasos para poder hacer lo que se llama Business Intelligence hasta cosas sofisticadas como hacer una organización centrada en la data y entre eso muchos matices. Como saben, Pablo Lucio es Head of Engineering en Data de Real Good, tiene más de 7 años de experiencia en diferentes roles que todos los cuales están centrados en la data, software y desarrollo. Entonces, Pablo es un amigo de la casa que en anteriores ocasiones ya nos ha ayudado a dilucidar, a iluminar en mejores prácticas en el manejo de la data y que hoy va a estar aquí compartiendo con ustedes. Como ustedes saben, además, o sea, cada uno de los CTOs de sus compañías ya han respondido preguntas que han servido también de insumo para que Pablo pueda hacer esta sesión y él ya los conoce a ustedes en detalle, entonces vamos a ir directo al grano. Entonces ahí, Pablo, el escenario es todo tuyo. Buenas. Déjame, si les puedo compartir mi pantalla. Me dice que host disabled Sí, participant acabo screen share. de poner a compartir, pues Buenas. intentar, ¿no? Ahí pueden ver, si están viendo bien, o sea, se ve la presentación, no todo el view, ¿verdad? Sí, sí, se ve, o sea, se ve incluyendo el borde de todo, pero sí se le ve bien. Sí. O sea, me refiero, no les sale las speaker notes, ¿no? A eso me No, refiero. No no, les no, sí, bloquea. Ya, está todo bien. buenas. Perfecto, entonces sí. Bueno, gracias, Leonardo, gracias por la invitación. Gracias a todos por escucharme de nuevo. Disculpa por la demora, qué vergüenza. Pero bueno, mi nombre es Pablo Martín Duce Paredes. Les cuento un poco de mi background primero. O sea, yo me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié matemáticas y economía, y de ahí, ni bien me gradué de la universidad, me fui a vivir a San Francisco, en California, y comencé a trabajar en Real Good, y desde eso estoy en eso ya, como dijo Leonardo, ya casi 7 años. Eh, y bueno, he trabajado en varios roles, como dije Leonardo, cuando comencé mi trabajo en Real Good era un poco más enfocado hacia el lado de Data Science, luego es un poco Data Engineering, luego un poco más abarcando más áreas, incluyendo Backend Engineering, y ahora tengo la suerte, la verdad, he tenido la oportunidad de ahora liderar todos los equipos de tecnología y de datos en Real Good. Entonces, solo para que tengan una idea un poco cuáles son mis responsabilidades, tengo el equipo de Frontend Engineering, de Backend Engineering, Data Science y Data Analysis. Entonces, sí, bueno, solo les quería contar un poco de eso, de lo que yo hago. La presentación, prefiero, la verdad, obviamente al final va a haber tiempo para preguntas, según entiendo el formato, pero si quieren interrumpirme cualquier rato para aclarar cualquier cosa, la verdad es que esa es mi preferencia, así les puedo responder más puntualmente y así no perdemos las ideas sobre la marcha. Entonces ahí me interrumpen cualquier cosa, cualquier rato sin problema. Y de ahí una cosa que digo siempre en mis charlas, y de antemano también les pido perdón por mi Spanglish. Voy a usar un montón de términos ahí en inglés, que al final los términos técnicos los he aprendido en inglés, entonces ahí también cualquier cosa, si no está claro alguna de las cosas que digo, me preguntan también. Y también, como dijo Leonardo, les agradezco de nuevo por las preguntas que enviaron de antemano. Entiendo ahora un poco más sobre cuáles son los challenges que tienen en su development y he tratado de incluir por lo menos una de las preguntas que cada una de las empresas envió durante la presentación. Sí, entonces la presentación va a estar orientada hacia una infraestructura moderna de datos, cómo creas una empresa que sea data-driven, cómo tomas decisiones data-driven y cómo haces que tu development desde cero, un poco tu organización sea data-driven. Sí, perfecto. Entonces, dame un segundo, organizo esto. Sí, entonces uno de los temas principales de la charla van a ser los siguientes: data-driven development from the top. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más evidentes que hace todo el mundo cuando para hacer data-driven development from the top es set KPIs, ¿verdad? Entonces, estás trabajando con un equipo y cómo voy a medir su performance, saco un KPI, ¿verdad? O sea, me invento un metric, pero la pregunta es cómo me invento ese metric. Y la parte más difícil de verdad es cómo lo mido, ¿no? O sea, yo me puedo inventar un metric
súper intricate para el sales team, por ejemplo, ¿ya? Que va a ser súper útil, pero la pregunta es cómo voy a medir eso. Puedo hacer lo mismo para el front-end engineering team. O sea, me puedo inventar los metrics en mi cabeza, pero la parte difícil y la parte que se vuelve un challenge al día a día, en realidad es cómo mido estas cosas en la práctica, y quisiera que después de esta charla tenga una mejor idea de cómo crear una organización que de verdad haga eso al día a día. Otra cosa de las que le quiero hablar es las diferentes secciones del desarrollo de datos. Esto es una parte importante porque la razón por la que quiero explicarles esto es porque se usa el término datos súper genéricamente en la tecnología, y se mezcla con data science, se mezcla con data engineering, se mezcla con inteligencia artificial, con lo que sea. Entonces quisiera que después de esto también tengan un entendimiento high level de cuáles son las diferentes áreas de datos, cuáles son las más importantes al principio, cómo ir creciendo sus equipos dentro de cada una de esas áreas. También quisiera hablar un poco del costo y del beneficio de ser data focused. No es que las cosas salgan, o sea, siempre todo tiene un costo y tienen que estar conscientes de eso. Entonces quisiera que también un poco de lo que hablemos hoy les dé una idea más clara de cuáles son los costos y beneficios de las diferentes decisiones que pueden tomar en los próximos años mientras crecen sus equipos. De ahí, más específicamente, quiero hablarles de mi equipo de datos y cómo ha sido mi experiencia de contratar líderes, y ojalá esa experiencia y un poco mis failures y mis successes les ayuden a ustedes a contratar líderes dentro de sus equipos. Y de ahí también, obviamente, un montón de mi empresa mi experiencia en la tecnología ha sido principalmente en Real Good. Entonces también quiero que entiendan un poco cómo ha sido el camino de Real Good, qué es lo que estamos construyendo, y eso les ayuda a ustedes. Hay bastantes paralelos, la verdad, entre lo que Real Good hace y bastante de sus empresas. Entonces quisiera un poco que entiendan más de lo que hemos hecho, y eso les ayude a ustedes en el camino para no cometer los mismos errores y replicar los éxitos que hemos hecho. Eh, Hablando de un poco del Data Driven Development from the Top y los KPIs, una de las preguntas del grupo era cómo encontrar el balance correcto entre un MVP level y el costo de eso, y también la mejor manera de luego, o sea, de hacer el V1 y moverlo a un V2 correcto, ¿verdad? Y una de las mejores maneras de hacer eso es asegurarte que tu organización desde cero sea data driven, ¿verdad? Un montón de las decisiones que a veces se toman entre un feature nuevo y hacer un MVP o hacer una versión más robusta son temas sentimentales de cada persona, ¿no? Son temas un poco de lo que piensa cada uno, y no es el data de verdad. Entonces, cuando una de las mejores maneras de validar que un MVP está funcionando, o saber cuándo acabar la primera versión de development, o cuándo invertir nuevos recursos a ese feature, es hacerlo a través de KPIs, y siempre hacerlo a través de datos y no hacerlo a través de un poco las percepciones de que tenemos nosotros mismos sobre nuestras propias empresas. Una de las mejores maneras de hacerlo más sofisticado es cada vez que haces un feature, solo sacarlo eso al mercado a 10% de tus usuarios, pero obviamente eso viene con un montón de infraestructura necesaria que no siempre es posible hacerla. Entonces también la otra cosa que puede hacer, que quiero responder un poco la pregunta es en particular de esa empresa, es que tú puedes, siempre manteniendo tu diseño de UI, porque eso es un poco la marca de tu empresa, entonces siempre inviertes en el UI, pero puedes poner guardrails alrededor del UX, ¿verdad? Entonces creo un nuevo feature, y en vez de que pueda explorar todas las opciones de ese feature, voy a poner simplemente un banner que le deja al usuario clic y decir, yo estoy interesado en usar este nuevo feature going forward, y ahí comienzo a recolectar datos alrededor de la posibilidad de construir un nuevo feature, ¿sí? Entonces, creo que un poco a tener siempre este data-driven development from the top les va a ayudar a tomar esa decisión el día a día súper real que se tiene que tomar siempre, que es crear un MVP, y hasta qué tanto le invierto en ese MVP y qué tanto dejo para la siguiente versión. Entonces, creo que un poco, ojalá que esta charla y un poco esto de cómo crear estos KPIs les ayude a tomar esas decisiones en el futuro. Bueno, ahora les cuento rápidamente qué es Real Good. Bueno, Real Good es una empresa que se dedica, como pueden ver en la pantalla, si tienen varios streaming services. Entonces, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 150 servicios de streaming, ¿ya? Nosotros ayudamos a los usuarios a encontrar contenido a través de todos esos, ¿verdad? Entonces tú vienes de nuestra página, nos dices, yo tengo Netflix, yo tengo HBO, yo tengo Amazon Prime, y nosotros indexamos todos esos y creamos un single user interface para todo ese contenido. Entonces eso es lo que nos dedicamos principalmente del lado de B2C. Y del lado del B2B, que tenemos bueno, casi todo nuestro revenue viene de este lado, vendemos datos. No vendemos datos de usuarios, lo que vendemos es lo mismo que están viendo en la página. Nosotros vendemos, uno de nuestros principales clientes es Google, entonces Google nos compra la información de dónde está
cada una de estas películas y series en el mercado. Entonces, cuando tú vas por ejemplo, en Estados Unidos en particular, en Estados Unidos y UK ahorita es nuestro contrato con Google, y ustedes ponen Where to Watch Game of Thrones y les va a salir ahí arriba en el rich snippet, han visto en Google que sale, esta es información directa de Google, nosotros le vendemos a eso a Google y a un montón de otras empresas de media para estrategia, entonces es el lado de B2B. Y también tenemos Marketplace, que les voy a explicar un poco al final, porque es un poco la cúspide de lo que hemos logrado en términos de desarrollo y en términos de un data-driven development, que es cómo presentamos ads que nos compran los streaming services a usuarios. Entonces también tenemos revenue de ese lado. Y sí, me parece que hay una pregunta. Sí, ahí, Sí. Sebastián. Ahorita en mute. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Entonces, solo para entender el servicio, porque creo que me voy a convertir en un... Yo tengo Fubo para ver, por ejemplo, fútbol, y tengo Hulu para ver básquet. Me bajaría su aplicación y podría combinar los dos y tener un canal para ver todo. O sea, nosotros te vamos a ayudar, nosotros te ayudamos a encontrar el contenido. Por el momento nosotros no tenemos el contenido directamente, entonces una parte de nuestro development también incluye el deep linking. Entonces, digamos que tú vienes a nuestra plataforma y solo aplastas un botón y te va a llevar inmediatamente al playback experience en esa otra plataforma, pero por el momento no tenemos nosotros el contenido en sí. Obviamente, eventualmente ese sería el gold star, o sea, si el día que tengamos el contenido nosotros mismos ya estamos en otras ligas, entonces ese sería ese sería el ultimate goal, pero por el momento ahorita nosotros te ayudamos a encontrar el contenido en todas estas plataformas y luego te llevamos directamente a esa plataforma. Muy interesante, gracias. Buenas. Sí, y de ahí la otra cosa rápidamente es nuestro fundador era David Sanderson, él trabajó en Facebook, él hizo su nombre, digamos, en Silicon Valley porque creó el producto de advertisement en Facebook, o sea, lo masificó básicamente a la habilidad de Facebook y luego Instagram y todas las empresas que compró Facebook de crear ads en ese mercado. Entonces así logró su name en Silicon Valley y nosotros estamos backed por varios de venture capitals bien grandes de Silicon Valley, incluyendo August, Runa y most recently Level One. Sí, entonces eso era un poco el equipo, el background y a lo que nos dedicamos. Entonces ahora les quiero comentar sobre el equipo de datos en RealGood, ¿sí? Entonces primero, una parte importante que quiero comentarles es en cómo está formateado nuestro executive team, ¿ya? Entonces tenemos el CEO, que se llama Eric Oldfield, que era previamente el Chief Business Officer de Zillow, que ha sido la verdad, un hire buenísimo para nosotros. Ha hecho una diferencia gigante, pero él se encarga de todo lo comercial, ¿sí? Entonces él está a cargo de todo lo comercial. Tenemos el CEO, David Sanderson, como les comenté, CPO, que está a cargo del producto, y de ahí yo, que soy el, digamos, CDO/CTO. Y la razón por la que les quiero comentar esto no es como un flex, sino para comentarles que es importante que haya alguien que tenga la visión de los datos en el equipo ejecutivo. ¿Sí? En nuestro caso estoy yo, pero en sus empresas yo sí les recomendaría súper fuertemente que haya alguien a ese nivel que tenga siempre la visión de cómo hacemos que los datos estén available, cómo hacemos que los datos sean recolectados, cómo hacemos que estén bien donde tienen que estar, cómo pensamos en el futuro de los datos, cómo lo creamos en un producto. Es súper importante que eso esté at the top, porque si no está at the top de la organización, no vas a tener un data-driven development. O sea, al final las empresas, sobre todo, en mi opinión, el tamaño de las empresas de las suyas o en la que yo trabajo es top-down. Entonces, tienes que tener a alguien arriba que vaya un poco impartiendo este tipo de cultura de data-driven. Entonces, me parece importante que ustedes, mientras vayan contratando, vayan creando sus equipos, tengan eso en mente. Ahora les comento específicamente el core data team nuestro, de qué áreas está compuesta. ¿Sí? Entonces, la primera es análisis de datos. Entonces, aquí es un poco lo que les quiero explicar, la diferencia de las diferentes partes de un equipo de datos, un equipo de data science o un equipo de artificial intelligence, si quieren llamarle así, porque eso vende más ahora. Pero el equipo de análisis de datos a lo que se dedica básicamente es la agregación estadística. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber cualquier información sobre cómo está funcionando mi página, quiero saber cómo está funcionando mi business model, mi revenue, mi Asana, mi Jira, ¿cómo se llama? El que se manejan los clientes. Bueno, cualquier software que tenga, cualquier producto que tenga, cualquier venta que tenga, ellos van a analizar esos datos, agregarlos y crearlos en un reporte que sea interpretable. Básicamente, están tomando los datos y logrando que sea interpretable por una persona. Entonces, ese es el rol de un analista de datos o del equipo de análisis de datos. De ahí tienes el equipo de ingeniería de datos. El equipo de ingeniería de datos tiene dos responsabilidades principales.
La una es mover datos de un lado a otro, ¿sí? Entonces ustedes tienen, sé que por ejemplo aquí hay una empresa de Internet of Things y que están sacando datos de devices y, o sea, básicamente software, perdón, hardware level data. La cantidad de datos que eso genera es altísima, ¿verdad? Entonces, el ingeniero de datos a lo que se tiene que dedicar es a extraer esos datos, recibir esos datos y crear los pipelines que los mueven de un lado a otro. Si mover esos datos de un lado a otro es un trabajo en itself, asegurarse el reliability, el observability de esos datos. Esa es la principal responsabilidad de ingeniería de datos. Y la segunda es ayudarles a los otros equipos menos técnicos a lograr compute de esos datos, ¿sí? Entonces, un analista de datos no necesariamente va a tener la habilidad de, por su cuenta, de analizar datos de order of magnitude de terabytes, ¿verdad? Entonces, una de las principales responsabilidades del ingeniero de datos es facilitar eso, ¿sí? Ayudar a gente menos técnica a acceder a esos datos y poder hacerlos accionables. El equipo de ciencia de datos, que es el que más tiene buzz ahorita, bueno, siempre ha tenido, es del equipo algorítmico, ¿sí? Es del equipo que crea algoritmos de machine learning. Entonces, toma los datos que ya tienes y va a hacer predicciones basadas en esos, va a crear modelos que generan cosas basadas en esos. Entonces, procesamiento algorítmico y que vive en producción en el sentido que lo vas a conectar a tu plataforma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tienes una plataforma que está creando predicciones de credit scoring en un banco, el algoritmo de ciencia de datos lo que tiene que hacer es dinámicamente scorear todo a todos los usuarios que tú tienes y darlo a la gente de producto para que puedan tomar acciones sobre eso. Entonces, eso es específicamente lo que hace ciencia de datos. Y muchas veces se toma como ese rol, como si fuera todo el equipo de data, ¿verdad? Pero no, nada que ver. Es mucho más que eso y es importante tomar eso en cuenta, que no es que contratas a un científico de datos y it's done. Nada que ver. Hay una infraestructura alrededor de esto y la infraestructura es más importante al final. Y por último, el equipo de data entry, que es súper importante. Y vale la pena mencionarlo porque no deberían tener una expectativa que sus algoritmos, ni su infraestructura de datos, ni nada por el estilo sea perfecta. Y el equipo de Data Entry lo que hace es cosas manuales. Tú creas una plataforma interna en la que gente va a editar datos y va a arreglar datos y cosas por el estilo. Y nosotros lo hacemos y todo el mundo debería hacerlo y no debería haber ninguna vergüenza en eso. Siempre piensan que van a tener gente que haga cosas manuales y no hay ningún problema con eso. Entonces es importante. Y eso es parte del core data team y es una responsabilidad muy importante dentro de esos equipos. Y de ahí el resto del equipo, back-end y front-end. En nuestro caso, todos esos equipos trabajan juntos, lo cual nos ayuda bastante, porque a veces hay un poco esta separación entre el data team y los equipos de tecnología. Una es más, una de las empresas de las que soy advisor tiene ese problema súper real en el día a día, que como tienes el equipo de tecnología y tienes el equipo de datos y básicamente ni se comunican el uno con el otro y el equipo de datos no está empowered para tener accionabilidad, o sea, para ayudar al negocio en la magnitud que podrían hacerlo. Entonces, lo menciono como parte del mismo equipo en este caso, que nos funciona un montón a nosotros. Yo personalmente les recomendaría que lo hagan de una manera parecida, para que el equipo de tecnología y el equipo de datos tengan una relación súper fuerte. Si son el mismo equipo, mejor, y si no, que tengan una relación súper fuerte, porque si no pasa esto, que el equipo de datos no tiene suficiente say dentro de la empresa y pasa a un segundo plano y no logra sacar el valor que puede sacar del negocio. Y esto les va a afectar a ustedes a la final como fundadores de sus empresas. Bueno, taking a step back rápidamente, les quiero comentar sobre qué son los datos y cómo clasificarlos. Quiero aclarar que esto no les voy a dar una clase de data structures de cómo, de cosas binarias y de cosas categóricas. No, me refiero a como que al nivel que a ustedes les va a servir, a nivel de liderazgo, a nivel ejecutivo, cuáles son los datos en los que tienen que pensar y cuáles son las diferentes secciones de las que deberían pensar los datos. Primero, súper genéricamente, los datos son cualquier información interpretable. La razón por la que incluyo eso en la presentación es porque no piensen en los datos solo como el resultado de un análisis, el resultado de un algoritmo, el resultado de algo que es más tradicionalmente conocido como un dato. Un dato es cualquier cosa que ustedes generen, ¿sí? Cualquier cosa que genere su aplicación, cualquier clic, cualquier cosa que tengan en sus data stores, que tengan en sus sistemas, que tengan lo que sea, es un dato y debería ser parte del mismo ecosistema de datos para que ustedes puedan sacarle la mayor cantidad de jugo, por así decirlo, a los datos que están recolectando de la empresa, ¿sí? Entonces eso es un poco el high level de lo que yo ahora les voy a comentar en detalle, la manera, por lo menos la manera en que yo pienso de las diferentes partes de los datos. La primera, que es súper importante, es los datos necesarios para la plataforma de producción, ¿sí? Esto es una diferencia importante entre este y el segundo. El primero es lo que el equipo de backend en general va a estar lidiando, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, creo un nuevo feature, ¿verdad? En mi producto.
y necesito ciertos datos. Por ejemplo, ¿qué tal si ahora los usuarios les dejo guardar sus películas favoritas de una manera nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que crear en el backend? Un nuevo data store que simplemente diga, ve, hay el usuario con este ID, con esta película le gusta, ya, algo por el estilo. Ese es el dato necesario para la plataforma de producción. Eso va a ser la principal responsabilidad del backend. Pero ahora tengo la segunda parte, que es los datos exclusivamente para análisis y optimización. Y esto es súper importante porque si no los tienes separados en tu mente, lo que va a pasar es que tú vas a hacer development, vas a hacer digamos, volviendo al ejemplo que acabo de dar de la lista, vas a crear esa lista y luego de aquí en un mes o lo que sea vas a querer ver, qué tal le fue a este nuevo feature que yo creé? Y no vas a tener ninguna información. Lo único que vas a tener, vas a saber cuánta gente grabó cuántas películas y eso no te dice suficiente. Eso no es el full picture. Entonces es importante tener esa diferencia porque los datos exclusivamente para análisis y optimización no van a la misma base de datos. Son parte del mismo data store así en general, pero no van a la misma base de datos porque no son tu base de datos de producción tiene que ser as lean as possible para que no te da problemas de escalabilidad después. Estos segundos datos son exclusivamente para saber, por ejemplo, cuántos posters vio la persona, cuántos clics hizo antes de efectivamente grabar una de esas películas. Entonces esos son los datos que van a la segunda parte. De ahí tenemos los datos que son producto de un análisis. Eso ya es, por ejemplo, el producto de lo que hace Data Analysis. Eso también es un dato. O sea, lo que ellos generan también se convierte en un dato. Lo mismo lo producto de un algoritmo, que es un poco lo que hace Data Science, que ya les comenté. También es otro tipo de dato. De ahí los datos externos que tú puedes comprar o vienen de un software externo que estén contratando. Por ejemplo, el ejemplo más obvio es Google Analytics. Google Analytics, los datos de ellos es un dato externo. Idealmente siempre traten de que si ustedes tienen un software, están comprando software, que los datos externos vayan a sus data stores a los que ustedes son dueños para que nunca pierdan acceso a esos datos porque al final son suyos. Y el último, que es súper importante, sobre todo en temas de regulación, no es tremendamente interesante, pero es importante tomarlo en cuenta. Nosotros tengo unos horror stories de no haber pensado esto ahead of time, en particular cuando nos fuimos a UK, pero esto pasa en cualquier mercado, es el PII, el Personally Identifiable Information. Entonces, básicamente, es lo que está protegido por GDPR, por CCPA, y bueno, en todos los países tienen diferentes versiones de la misma legislación. Entonces, en general es el email, nombre, lugar, IP, lo que sea, ¿no? Eso ya depende un montón de sus productos, pero la razón por la que lo separo es porque no hay legislaciones bien fuertes sobre cómo manejar esos datos, ¿sí? Y cómo se borran y cómo no se borran y quién los accede. Entonces es importante que ustedes lo tengan separado mentalmente y organizacionalmente al tema de PII. Es súper importante eso, ¿sí? Solo les quería mencionar, no es tremendamente interesante, pero... Ahora, ¿por dónde? Un poco les he dado bastante información de qué es el ideal de un equipo de datos, qué es el ideal de data science, qué es el ideal de todo esto, pero ¿por dónde se empieza? Y esto sí no les puedo, I can't recommend this enough. Si hay una cosa que se acuerdan de esta presentación, les pido que sea esto, que es, se comienza por Data Engineering, no se comienza por ninguna otra parte, no se comienza por Data Science, no se comienza por Data Analysis, se comienza por Data Engineering. Obviamente no les estoy diciendo que no contraten un front-end y un back-end primero, obviamente eso va primero. Si no hay un producto, no hay nada que hacer, entonces contraten primero el front-end y el back-end, pero después de eso va el Data Engineering. Y eso sí les puedo decir con bastante certainty. La recolección de datos es mucho más importante que el análisis de datos. El store de datos es mucho más importante. Entonces, comiencen siempre por Data Engineering, ¿sí? Y lo ideal sería que contraten una persona que va a estar desde el principio, sea el owner del Data Availability y el Data Quality, ¿sí? Entonces, cómo recolecto los datos, que sea el responsable del lado de Data Engineering, ¿sí? Y yo sé que un poco lo que más vende hasta hoy en día, en particular hoy en día, es el lado de Data Science, ¿sí? El lado de Artificial Intelligence, y hablemos de LLMs, y hablemos de Generative AI, sí, chéverísimo todo, pero si no tienen Data Engineering, no van a poder hacer nada de eso, no van a poder mejorar sus productos con Artificial Intelligence, porque un poco lo que pasa es que, digamos que ustedes quieren usar, y les doy este ejemplo porque a nosotros nos está pasando esto ahorita, como todas las empresas de Silicon Valley, como todas las empresas de tecnología, básicamente se vuelve una obligación usar alguna versión de ChatGPT, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo uso eso? El problema es que si yo uso ChatGPT y lo uso genéricamente, ¿qué diferencia tengo yo con mis competidores? Si yo voy y digamos que yo soy, como RealGood, voy a crear nosotros ahorita estamos trabajando, les cuento lo que va a hacer en los próximos meses, estamos trabajando si ustedes van a un details page, o sea, van a una película o una serie en particular, lo que queremos decirles es no solo dónde la pueden ver, sino si deberían ver esa película, ¿sí? O sea, basado en lo que sabemos de esa película, ¿ustedes deberían ver esa película, sí o no? Entonces les vamos a dar un poco de información sobre eso, ¿ya? Vamos a usar ChatGPT para eso.
Ahora la pregunta es, si yo simplemente uso ChatGPT y le pregunto, yo debería ver la película Ex Machina, ¿qué barrier to entry estoy creando ahí? No estoy creando ningún barrier to entry. O sea, cualquier competidor mío puede hacer la misma pregunta, cualquier college student puede hacer la misma pregunta, ¿verdad? Puede ir a ChatGPT y preguntarle. La diferencia, aún así vayan a usar AI de otras empresas, de LLM, de otras empresas, lo que sea, va a ser los datos que ustedes tengan internamente. Entonces nosotros, la manera en que estamos creando este feature es, nosotros les vamos a dar datos que solo nosotros tenemos a ChatGPT. Le vamos a decir, oye, ChatGPT, dado que tenemos esta información sobre la película que nadie más tiene y tenemos esta información sobre este usuario que nadie más tiene, por favor, danos una recomendación de si se debería ver esta película o no. Entonces, si ven que hasta en este caso que estoy usando data science de otra empresa, la manera en que yo me vuelvo único, la manera en que yo creo un producto de calidad es a través de haber recolectado los datos adecuados. Entonces, por eso les quería dar ese ejemplo un poco para decirles por qué yo pienso very strongly que todo comienza con data engineering. Sí, déjenme ver algo más. Sí, también el tema de que el tema algorítmico es un commodity en general, ¿sí? O sea, los algoritmos los venden las empresas, ya están escritos, las librerías existen, ¿sí? El valor de verdad está en los datos. Eso es único de ustedes, eso les va a separar de sus competidores, eso crea el barrier to entry. Los algoritmos no crean ese barrier to entry. Aparte de que vayan a hacer OpenAI, sí, pero ninguno de nosotros va a hacer OpenAI, as far as I understand. Entonces, enfóquense en la recolección de datos, no necesariamente en las cosas más sexys, por así decirlo, en el mercado. Y la otra cosa que les quería decir es justo esta sí es una recomendación medio random, pero si van a usar ChatGPT, no usen el web interface, sí usen el API. Si van a crear productos para ustedes personalmente, usen el API porque ahí están protegiendo sus datos personalmente, están protegiendo su código, están protegiendo su intellectual property. Eso no tiene nada que ver con la charla en sí, solo yo esta semana he estado trabajando en un policy interno de cómo nuestra empresa debe trabajar con LLMs en general, en particular ChatGPT, y sí es importante que lo hagan de esa manera, porque si usan la API, OpenAI no guarda nada de su información, no guarda nada de su código, no guarda absolutamente nada. Cuesta un poco de dinero, obviamente, por eso no lo guardan, pero solo quería darles esa recomendación para que sepan y no tengan que hacer research ustedes mismos. Perfecto. Entonces, ahora les quiero comentar del equipo de datos nuestro, cómo y cuándo contratar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que ya les comenté al principio, lo del CDO o Data Focus CTO, que es básicamente alguien, no tiene que ser C-level title, pero simplemente que sea alguien que esté con ustedes como CEOs, fundadores de la empresa, esté trabajando al día a día con este nivel de liderazgo para que tenga influencia sobre la empresa. De ahí de nuevo comenzando con el data engineer, ¿sí? Entonces la principal responsabilidad de ellos de nuevo es el pipeline de datos y la availability de datos. Ahora, si ustedes van a entrevistar mañana a un data engineer que va a liderar en su equipo, el tip número uno que quisiera darles que se acuerden de esto es que esa persona, sin que ustedes le digan nada, debería mencionar data quality y availability. Sí, que esa persona, la responsabilidad número uno que tiene es asegurarse que los datos sean de calidad, que estén limpios, etcétera, y sobre todo que sean available. Available en el sentido de que todos en la empresa puedan acceder a esos datos, ¿sí? Entonces, si ustedes mañana van a entrevistar a un data engineer, asegúrense que esto sea un poco lo que esas dos palabras deberían ser las dos más importantes que vengan de un data engineer, ¿sí? Ahora, el data scientist, de nuevo, es el procesamiento algorítmico y machine learning. Esta es la persona que, por ejemplo, trabajaría en un LLM en su empresa o trabajaría en optimizar cómo trabajan con un LLM o simplemente cualquier algoritmo de clasificación, no importa lo que sea. Este sería el data scientist. Y ahora lo más importante de nuevo para esto es que sin que ustedes le digan a la persona, esa persona idealmente en la entrevista les dice, ve, yo pienso que los datos son más importantes que el algoritmo. Porque de nuevo es un poco lo que les dije en la anterior slide, pero es importante que esta persona, sobre todo si va a ser un líder dentro de la empresa, entienda que el valor de verdad que sacas de un algoritmo es los datos que les dan. Como dicen, garbage in, garbage out. Lo mismo aplica del otro lado. Si tú pones buenos datos en un algoritmo, vas a sacar buenos resultados de ese algoritmo. Y la otra cosa que es importante es el portability. Esto es súper importante, súper importante. Uno de los problemas más grandes que pasan en las empresas de tecnología, que nos pasaba un montón a nosotros, todavía nos pasa por suerte a menos, es que los equipos de data science están un poco en la mitad entre research y software, ¿verdad? O sea, son gente que sabe un montón de matemáticas, un montón de algoritmos, que es un poco más del lado de research, por así decirlo. Y del otro lado tienes software development, que es como que simplemente quiero construir esta plataforma, quiero que salga, quiero que los usuarios lo usen, quiero que sea escalable. Pero el problema es que data science tiene que tomar esos algoritmos y hacerlos parte de producción.
Y una de las cosas más importantes ahí es el portability. Sí, perfecto, en mi computadora local yo logro predecir todo súper bien y me salen unos resultados chéverísimos, pero ¿cómo logro que eso llegue a la nube? ¿Cómo logro que eso sea parte de un environment de producción? Entonces, si dos cosas que debería decir un data scientist es número uno, datos sobre el algoritmo, número dos, portabilidad. Son súper importantes, puede ser dockerización, cosas por el estilo, ya más técnicas, pero no importa. Lo que les tiene que hablar es, a mí me importa que mi resultado llegue a producción y que sea accionable por el producto en sí. Es muy importante que tomar eso en cuenta. De ahí el data analyst, ya les comenté un poco lo que hacen, análisis estadístico y visualización. Y lo que más importa aquí en un líder es la interpretabilidad y el impacto del análisis. Entonces, por ejemplo, lo que importa de un líder ahí es que el data analyst va a ser el que más trabaja cercanamente con la gente no técnica de su empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el data scientist en realidad en el día a día no va a lidiar mucho con sus product managers, con su executive team, con su CEO, no, es un rol de development a la final. Pero el rol de data analyst, en cambio, está mucho más cerca del lado de producto, del lado de ventas, del lado del ejecutivo hasta el board meeting, o sea, su data analyst, su líder de data analysis, eventualmente uno de sus principales roles va a ser crear los dashboards y los gráficos que vas a llevar a tu board meeting. O sea, es un rol súper con un montón de visibilidad y por eso es importante que a esa persona le importe la interpretabilidad. Una cosa que puede pasar muy seguido con la gente de datos es que estamos tan metidos, y la gente de tecnología en general, que estamos tan metidos en el día a día de lo nuestro que las cosas nos parecen obvias, por así decirlo, ¿no? O sea, es como que, yo me paso viendo este gráfico, es evidente para mí que es verdad. Lo que necesitas es que el data analyst se ponga en los zapatos de la persona no técnica y diga, ¿cómo hago que este gráfico sea fácil de entender? ¿Cómo hago que un 5-year-old lo entienda? ¿Sí? Entonces, ese es el principal green flag, por así decirlo, de un data analyst, sería que le importe la interpretabilidad del análisis que están creando. De ahí otra cosa que tenía aquí, yo entiendo obviamente que un montón que todos ustedes están en los early stages de su development, de sus empresas, ¿verdad? Entonces yo sé que no van a tener necesariamente los recursos para contratar a toda esta gente, entonces les recomiendo usar Mixpanel, que es un software que va a ser súper barato al principio para la mayoría de ustedes, y les va a ayudar a comenzar a recolectar estos datos, les va a comenzar a ayudar a crear estos dashboards, estas visualizaciones sin necesidad de contratar 10 personas, como yo tal vez les estoy diciendo un poco. Y un comentario que tengo aquí es que había una de las preguntas del grupo, era que estaban teniendo problemas para traquear información vía iframes. Y bueno, de lo que vi, Mixpanel sí pueden usar eso para traquear información a través de iframes. Es súper específico. Vamos a tener office hours el viernes, entonces si quieren conversar más de eso, conversemos de ese día, pero básicamente ya encontré básicamente cómo se puede hacer a través de Mixpanel el tracking de iframes, entonces solo les quería mencionar eso. Y me parece que había una pregunta. Sí, Pablo, bueno, la respondiste, porque nosotros tenemos, en Baxat tenemos obviamente un sitio, pero tenemos en este momento un data engineer, como que todavía no contratamos un data scientist, un data analyst, o sea, el analyst realmente son los founders que miran las tablas y como que como pongo mother format, como dijiste. ¿En qué punto, primero de todo, si puedes escribir, alguien puede escribir en el chat la herramienta que mencionaste que no escuché? Y en segundo lugar, ¿en qué punto vas como que contratando estos perfiles? Sí, ¿en qué punto básicamente, no? Porque ¿hasta qué punto podemos exprimir un data o otro data engineering hasta tener que contratar el siguiente? Me pregunto. Sí, claro. Bueno, buenazo, pero comenzar, te felicito que hayas comenzado con el data engineering, así que perfecto. El number one mandate de esa persona sería no perdamos datos, básicamente. O sea, cómo seguimos destroying lo que tenemos ahorita y we deal with it later, right? O sea, ese debería ser el number one mandate. Y de ahí, a mí la manera que yo te respondería, sobre todo ahorita en el ecosistema en el que está el mundo de la tecnología, te diría que when the business needs it, o sea, cuando haya una razón de negocio para contratar, ese es el único momento en el que contrataría esos puestos, siendo un poco más conservador. Tal vez si me preguntaba hace un año y medio te hubiera dicho, contrata de una vez, pero la verdad es que ahorita no me parece que es un momento en que deberías overspend aparte que tengas un business need, ¿no? O sea, si tú estás hablando con tus clientes, digamos que me invento, tú eres más B2B focus, ¿ya? Estás hablando con tus clientes y te dicen, oye, hay este producto que me gustaría un montón comprar, o sea, si le añades este feature, ¿ya? Y ese feature, me invento, es el producto de un
procesamiento algorítmico, entonces ahí sí contrata, este rato contrata el data scientist. No te diría que lo contrates antes, ahora que ya tienes el data engineering, ya tienes por lo menos un poco the foundation that you need going forward, right? O sea, ya vas a comenzar a store esos datos, ya vas a crear esta arquitectura, te diría, espérate para contratar más gente cuando tu negocio te lo pida, no antes. Dale, buenas. Y está por si acaso ahí, el software es Mixed Panel, está desde el penúltimo bullet point del principal, digamos. Dale, y de ahí los otros puestos que quería mencionarles, que el Data Entry que ya les había mencionado, de ahí Backend y Frontend Engineer, que todas sus empresas tienen por definición, que es importante que sean un poco parte de la misma organización por las razones que ya les dije antes, que es importante que los datos sean parte de la empresa as a whole, no sean solo parte del equipo de datos. Y de ahí también hay otro puesto que probablemente van a escuchar y cosas así, que se llama ML DevOps. Esto va a ser más para empresas mucho más grandes que las nuestras. Nosotros tampoco tenemos eso, pero es un poco para ayudar a la relación entre data science y backend engineering y el producto en general. Entonces, básicamente para ayudar a portabilidad, infraestructura, ese tipo de cosas. Solo les pongo aquí porque lo van a ver probablemente en job postings y en descripciones. A eso se refiere, pero no es algo que ustedes en este punto deberían explorar. Ahora, una cosa súper importante que sé que es verdad para algunos de ustedes y para los que no es, traten de que lo sea, es que los datos son un producto, ¿sí? O sea, los datos no son, no solo ayudan al producto, obviamente lo ayudan a su producto principal, pero son un producto por su cuenta. Y es importante que lo piensen de esa manera, porque obviamente nosotros a los productos más evidentes, como una aplicación en el celular, le damos un rigor de testing, de QA, de product development, de UX research, de cosas por el estilo, y deberían hacer lo mismo con sus datos. Deberían tratarlos como un producto. Y la razón por la que les digo eso es porque nosotros, por ejemplo, les doy un ejemplo súper puntual en que nosotros hemos perdido bastante dinero por no haber hecho eso ahead of time. Nosotros tenemos la base de datos que les comenté, en la que sabemos dónde las películas están en streaming y toda esta información. Perdón. Ahora, ¿cómo nosotros no teníamos un historical data store? O sea, la base de datos estaba cambiando a diario, ¿verdad? Mientras las películas aparecen, desaparecen, van a un servicio, van a otro servicio. Nosotros no teníamos datos históricos de eso. Y perdimos valor dentro de varios contratos por no haber stored eso. Si nosotros hubiéramos pensado más como a los datos como un producto y no solo como parte de un producto, o sea, como product adjacent, hubiéramos stored esos datos y no era un tema complicado. O sea, no me tomé, yo escribí esos pipelines back in the day y todavía funcionan y no son nada tremendamente complicado. No me tomó más de tal vez 3 semanas, un mes de trabajo y ahora podemos vender esos datos en el futuro y hubiéramos evitado ese problema si hubiéramos pensado en los datos como un producto. Nos hubiéramos preguntado, oye, ¿quién va a usar, quién más podría comprarnos estos datos eventualmente? ¿Quién es el final client de este producto? ¿Quién es el final client de estos datos como un producto? Y nos hubiéramos dado cuenta inmediatamente, hay gente que le gusta ver los trends de qué pasa en los streaming services y hubiéramos stored estos datos y hubiera sido mucho más fácil para nosotros maximizar nuestro revenue de esa manera que sin haberlo hecho. Y el mindset que necesitábamos cambiar era pensar en nuestros datos como un producto, por eso les comento eso. Lo del QA también es importante, ¿sí? O sea, el quality assurance de sus datos es súper importante. No hay nada más frustrante y inaccionable y hasta perjudicial a sus empresas que darse cuenta de aquí en 6 meses que están storing los datos equivocados o que no están en el formato adecuado o peor todavía que no están storing it. Y eso pasa bien seguido si no haces QA. Entonces es importante que en sus data stores y en sus data pipelines hagan QA también, que no siempre es evidente, pero deberían hacerlo. Y tampoco es tan fácil, ¿no? Porque no es como un producto que lo tienes en la mano, en la aplicación, y dices, no funciona ese botón. Es un poco más difícil, pero vale la pena hacerlo. Lo del seat at the table, que lo estoy repitiendo, pero sé que lo estoy repitiendo porque de verdad me parece muy importante. Y hay una cosa que en los productos, sobre todo en los productos digamos, aplicaciones, productos más estándares que no son productos de datos, siempre se tiene la mentalidad de simpleza sobre complejidad, ¿verdad? Siempre es como, la gente siempre piensa, ¿cuál puede ser el MVP? ¿Cuál puede ser el V1 antes de, boil the ocean, como dicen los gringos? Deberían tener el mismo approach con su development de datos. Y les doy un ejemplo en particular. Nosotros en nuestros browse pages, entonces básicamente nosotros tenemos animation movies on Netflix, whatever, right? Y tenemos miles de esas páginas. Uno de los problemas principales que tenemos que resolver es en cómo organizamos esas páginas, ¿verdad? Cómo indexamos el contenido dentro de esas páginas para que los usuarios tengan una mejor experiencia, encuentren el contenido que quieren encontrar. Nosotros invertimos, ha sido 6 meses en development de un algoritmo que
que tenga buen performance en esas páginas en relación a qué tanto estaban encontrando contenido los usuarios. Y nos dimos cuenta después que encontrando una fórmula simple, usando mejores datos, encontrábamos mejores resultados. Entonces, el tema ahí es un poco, trátenlo simple primero, y esto, de la misma manera que lo harían en un producto, háganlo con los datos. No hay ninguna diferencia. No porque sea algo más técnico significa que hay que siempre usar lo más complicado. No hay que usar neural nets para todo. Se pueden usar simplemente cosas más simples, una regresión logística, una fórmula, cualquier cosa. Entonces, siempre tengan en mente la simpleza sobre complejidad, que ya sé que tienen, porque todos los founders de startups siempre tienen eso en mente. Todos sabemos que tenemos que ruthlessly prioritize, pero esto aplica para los datos también. Entonces, solo tengan ese mismo mindset que tienen para el resto de su empresa, y les aseguro que les va a ir bien con eso. Ahora, acá tengo un poco el resultado final de lo que les estaba hablando. Es una organización que funciona como este flowchart que tienen acá. El data store está en la mitad, ¿sí? Entonces, como ven, todas las comunicaciones, todas las aristas se mueven del data store hacia los equipos distintos de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el data es el centro de la empresa, ¿sí? Entonces, ahora solo les voy a, por ejemplo, el data scientist, ya digamos que está construyendo un algoritmo de clasificación en el que en nuestro caso, va a clasificar las películas por género, ¿ya? Entonces va a decir si esta película es drama, si esta película es de acción, si esta película es de todos los géneros que existen. Pero ¿cómo lo va a hacer? Va a leer la información de las películas del data store y el resultado lo manda de vuelta al data store. El data analyst le preguntan, oye, ¿será que este flow que construimos en la aplicación, qué tal está el funnel? ¿Qué también está el conversion de ese funnel? Va a leer del data store la información que le mandó el front-end engineering team de cómo está funcionando ese flow, y va a responder a través de datos. Va a leer y va a devolver los datos al data store. El front-end engineering hace lo mismo. El front-end engineer al final piensa en qué hace el front-end engineer. Pide al API, le pide información sobre, digamos, qué película está en Netflix. En nuestro caso, eso crea la aplicación, y luego nosotros traqueamos lo que los usuarios hacen en la aplicación y mandamos de vuelta esa información al data store. El executive team hace lo mismo. Entonces ellos firman un contrato, o el equipo de sales, más bien dicho, firman un contrato, y el contrato, digamos, del lado de ventas es que tengo que vender el catálogo de los siguientes 5 servicios, ¿ya? Eso lee del data store porque de ahí sacó la información de qué se puede vender y lo manda de vuelta para que podamos construir ese producto para ese cliente. Y por último, el equipo de marketing hace lo mismo. O sea, para nosotros, por ejemplo, obtenemos bastante cobertura de publicaciones como el Wall Street Journal y ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo hacemos? A través del data store. El equipo de marketing le pide a Data Analysis, oye, ¿me puedes ayudar con información de cuáles son las películas más populares del 2023? El equipo de Data Analysis lo lee del data store, la información que tenemos, y lo manda de vuelta al data store a través de un dashboard, y el equipo de marketing usa eso para venderlo, no para vender, sino para que nos publiquen los datos. Y uno de los beneficios de esto es que todo se vuelve reusable. O sea, para comenzar, tienes 2 beneficios principales. El uno es que te vuelves data driven by definition. Al rato que tienes los datos en el centro de la organización, no hay alternativas. O sea, si tú creas una organización en la que todo el mundo se comunica a través de los datos, o sea, los datos están en el medio de la organización, no hay alternativas. No es que nadie va a tomar decisiones basadas en gut feelings, no, porque ya tienes el data store, te comunicas de un equipo al otro a través de data stores. Y la otra cosa que es súper útil de esto es que si lo haces a través de un central data store, es que las cosas se vuelven reusables. Entonces el equipo a nosotros nos beneficiamos un montón de esto. Por ejemplo, el equipo de Data Science trabaja súper seguido con el equipo de B2C para crear nuevos datos básicamente para la plataforma, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en Moods and Emotions, entonces queremos películas que quieres ver cuando estás triste, cosas así, ¿ya? Entonces vas a encontrar nosotros vamos a tener ese producto de Data Science que va al Data Store, y ahora el equipo de B2B puede vender esos datos también. Entonces ahora podemos venderle a Google esos datos si nos quieren comprar. Entonces tiene ese extra beneficio de que no solo eres data driven, sino que también todo se vuelve reusable y puedes maximizar tu revenue, puedes maximizar tu eficiencia. Sé que una de las preguntas principales me parece que de 2 de las empresas era cómo manejar datos a gran escala y la redundancia que eso causa y los costos que eso causa. Y aquí sí les puedo decir, usen, sobre todo si están en AWS, sé que hay otras, bueno, primero les recomiendo como cloud provider AWS, pero si están en otra hay ¿cómo se llama? Soluciones parecidas, pero les digo, pongan los datos en S3 y accédanlos a través de Athena. El costo de eso es bajísimo y les va a dejar tener un poco esta arquitectura que les estoy poniendo aquí sin mayores costos. El costo es $5 por terabyte scanned, lo cual es súper bajo. Entonces,
Sí, me parece que hay una pregunta. Sí, Benjamín. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, o sea, la verdad es que me está pareciendo bastante interesante la charla. Creo que estás un poco bastante abriendo también mi mente de forma general de cómo estamos nosotros trabajando. Porque me gusta mucho esta ideología de que, claro, la data como centro en el desarrollo de la empresa. Y aquí veo, claro, o sea, estás hablando también de que todos los diferentes departamentos empiezan a interactuar directamente con la data que nosotros estamos recolectando, también aporten, guardando la data que ellos han consultado, que han procesado también dentro de la data para que sea accesible a toda la empresa. Simplemente como un ejercicio un poco mental y práctico, aquí estamos, o sea, de alguna forma es que cada uno de estos departamentos en verdad deberían poder tener esta capacidad de trabajar, o sea, de consultar esta data y trabajar con esta data. Eso también implica conocimientos de trabajar con software como por ejemplo Power BI o alguna cosa así, y que cada uno puede elegir la forma de la visualización de los datos que ellos quieren hacer sin tener que pasar por un data análisis que les haga toda esta forma o sea, toda esta visualización, o siempre todos estos desarrollos tienen que ir como que cada uno de estos equipos, entonces tienen que tener su data análisis de lado para que les ayude a hacer todo ese procesamiento. O sea, a ver, obviamente la respuesta ideal es que todo el mundo de tu empresa tiene cierta capacidad de análisis de datos, cierto entendimiento del software que estás usando. Es más, por ejemplo, empresas súper grandes como Google, en teoría no tiene data analysts. Han cambiado eso en los últimos años, pero en teoría Google nunca ha tenido data analysts como una posición, porque ellos argumentaban que los ingenieros y que la gente de producto debería tener la capacidad de hacerlo ellos mismos. Y Facebook les obligaba a todo el mundo, les obligaba, un strong term, parte del onboarding era ir a Data Camp, que era básicamente solo entender un poco, pero eso es un poco utópico en mi opinión. O sea, en el día a día la Claro. gente no va a hacer eso. Yo te diría que más bien, o sea, en la medida de lo posible que lo haga cada uno, pero en realidad casi siempre lo de análisis van a ir a través de alguien un poco más técnico. Idealmente trata de que eso no sea, ¿no? Pero solo te estoy dando un poco la respuesta más realista, ¿no? Te podría decir, no, todo el mundo debería entender de datos y saber usar Power BI, pero ¿is that going to happen? No creo. Entonces te Claro, diría que, sí, te entiendo exactamente, porque de alguna forma también es súper utópico que Executive sepa análisis de datos, marketing sepa análisis de datos. O sea, de alguna forma yo he trabajado también antes, por ejemplo, con Elasticsearch y Kibana, y le decía, mira, está toda la información ahí, directamente puedes aprender a utilizar Kibana y ya está, pero es completamente utópico. O sea, claro. sí tiene que haber directamente al lado una interacción con un data analysis que ayude directamente a cada uno de estos departamentos al proceso de los datos y la visualización de los datos, ¿no? No, 100%. Yo un poco, gracias por la pregunta, porque claro, un montón a lo que me refiero. Del lado, por ejemplo, dos grupos aquí en este chart que no tienen en general habilidades técnicas, Executive Team y Marketing. Yo me refiero un poco, no necesariamente que ellos van a acceder a los datos, me refiero que se van a comunicar en términos de datos, ¿no? Entonces el equipo de Marketing no es que va a publicar cosas randomly, sino lo que va a hacer es decir, oye, ¿qué de mis datos puedo sacar que sean reales, que puedo publicar? Entonces van a crear un poco la pregunta en términos de datos y de ahí obviamente el data analyst es el que les va a ayudar, ¿no? Entonces del lado de ventas siempre hacemos eso. Por ejemplo, les voy a explicar en un segundo justo el siguiente slide sobre Marketplace, que es cómo vendemos ads en nuestra plataforma. Y la manera en que lo hacemos desde el Executive Team piensa en términos de datos, entonces pregunta cuánto le puedo vender a Amazon de impresiones, básicamente de inventario que tenemos de ads en nuestra plataforma. Y va a hacer esa pregunta al data story. Obviamente el data analyst es el que le tiene que ayudar a responder en la práctica, porque en la práctica no tiene la habilidad de ir a escribir SQL y entender todas las bases de datos que tenemos. No, eso no va a pasar, pero se va a comunicar en términos de datos. No sé si eso tal vez aclara un poco más a lo que me refería. Sí, completamente de acuerdo. Completamente creo que perfecto. Ya lo tengo más visualizado. Buenas. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias por la pregunta, sí, porque no está muy claro eso. Es más, le voy a cambiar la presentación después de esto. Gracias por la pregunta. Y de ahí otra pregunta del grupo que se relaciona un poco a esto era cómo validar el efecto de los algoritmos de Machine Learning y qué tan seguido entrenar esos algoritmos de nuevo, qué tan seguido, cómo puedo medir básicamente la capacidad, perdón, el performance de esos algoritmos. Y esta arquitectura que tienen aquí al frente les va a ayudar un montón con eso. La razón por la que les va a ayudar es, puntualmente, yo les digo un ejemplo nuestro. Data Science tiene un algoritmo de matching, ¿ya? En nuestra empresa. Matching significa que es el problema principal que resolvemos, que si una película está en Netflix y una otra película aparece en Netflix US, ¿ya? Y una película aparece en Amazon Prime India, nosotros tenemos que asegurarnos que sabemos que esas dos son la misma película o no son la misma película. Entonces nosotros hemos invertido un montón de tiempo
a ese algoritmo, a optimizar ese algoritmo. Ahora, ¿cómo medimos el performance de eso? La manera en que medimos el performance de eso es que el equipo de Data Engineering hace que el Data Engineering es el que es responsable a la final por los datos, ¿ya? El Data Science ayuda con el algoritmo, Data Engineering es responsable por los datos, del resultado. Entonces, Data Engineering se asegura que todo esto esté en el Data Store. Si todo está en el Data Store, entonces, ¿qué pasa? Que ahora Data Science puede leer los resultados de ese algoritmo en producción. Entonces, ahora Data Science puede leer cada día, si quiere, qué tal fue el algoritmo que ellos crearon. Y ahora, habiendo leído esos datos, pueden reentrenar el algoritmo as often as possible. Pero la razón por la que pueden hacer eso es porque el Data Store está en el centro. Si no estuviera en el centro, que es lo que pasa en un montón de organizaciones, es que tienes la base, es más una de las empresas de las que soy advisor, tiene este problema exactamente, que tiene las bases de datos de producción a las cuales no tiene acceso nadie y no puedes tener acceso porque son demasiado, o sea, frágiles en el sentido de que no puedes estar jugando con la base de datos que usa el producto, ¿no? Entonces ellos no tienen acceso a esos datos y se les hace súper difícil reentrenar los algoritmos. Cuando tienes una arquitectura como la que está escrita aquí y tienes todo a través de S3 y Athena, puedes lograr medir el performance de un algoritmo a diario y puedes reentrenar a diario o as often as you want, right? O sea, no hace falta reentrenar todo a diario, eso no va a hacer ninguna diferencia en el negocio, pero me refiero a que tienes la habilidad de hacerlo, porque estás feeding el resultado de todo a un central data store y luego todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, ojalá eso le ayude al grupo perdón, a la empresa que preguntó eso. Pero sí, ahora les quiero comentar rápidamente, que es el último slide, les prometo, del Real Good Marketplace. Que es un poco el resultado final de una arquitectura así, de una arquitectura esta que nos permite crear un producto como esto. Entonces, como ustedes pueden ver ahorita, también se pueden meter a realgood.com y van a ver el mismo advertisement, pero esto es un screenshot más fácil. Vean at the top, tienen Promoter en Amazon Prime, ¿sí? Entonces nosotros, el producto que estamos vendiendo acá es un poco parecido a la misma manera y es al final del día, el Real Money Maker para Real Good, perdón, va a ser este producto, que es un poco parecido a todas las plataformas sociales. Si ustedes van a Instagram, van a TikTok, asumo, no uso, pero asumo que tienen exactamente el mismo producto, van a ver ads que no parecen ads, en el sentido que es contenido de la plataforma mismo que alguien está pagando para que aparezca más prominentemente, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo lo mismo acá. O sea, todo ese contenido que ven arriba, a la final aparecería en la página de Real Good en general. Y es contenido bueno y es contenido que a la gente le interesa. Pero Amazon nos paga para nosotros enseñarles más prominentemente dentro de nuestra página. Ahora les quiero explicar por qué un producto que tal vez en el screenshot parece súper simple es súper complejo, y la razón por la que logramos construir eso es porque tenemos esta arquitectura. Entonces, ¿cómo comenzó esto? El Eric, que es el señor que trabajaba antes en Zillow, que se unió de COO, tuvo la idea de Realgood tiene el potencial de crear un producto de marketplace. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué fue la primera pregunta que hicimos? La primera pregunta que le hizo al equipo de Data Analysis a través del Data Store fue: ¿qué tantas impresiones tiene Realgood? ¿Qué tanto puedo vender? ¿Cuál es el inventario? Impresiones en este caso significa alguien viendo un póster, básicamente. O sea, ahorita ustedes vieron, digamos, yo veo los 6 posters de arriba, entonces 6 impressions se generan allá, a eso se refiere. Entonces el equipo ejecutivo, a través de Eric, pregunta cuántas impresiones existen en el mercado, ¿ya? Ahora el equipo de Data Analysis, porque le pregunta al equipo de Data Analysis, porque obviamente es su responsabilidad generar este tipo de reportes. Ahora, ¿por qué el equipo de Data Analysis puede seamlessly responder esa pregunta? Porque el equipo de Frontend Engineering tomó todos los datos de la página, de cuando las cosas came into view, o sea, básicamente cuando un póster apareció en la página, y la manda al Data Store. Entonces, ahora, ¿qué? El equipo de Data Analysis, ¿qué hace? Puede sacar esos datos y responderle la pregunta al equipo ejecutivo, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte del proceso. Dado eso, digamos que el equipo de Data Analysis le responde al equipo ejecutivo: ¿sabes qué, Eric? Podemos vender 10 millones de impresiones mensuales a Amazon. Perfecto. Entonces, ahora tengo 10 millones de impresiones mensuales. Ahora, ¿cómo vamos a construir ese producto? Lo vamos a hacer a través de Data Science, porque tenemos que no les podemos dar todas las, o sea, podría yo simplemente hardcode una row de Amazon en todas las páginas de Realgood y les estaría dando muchísimo más que 10 millones, y entonces no hay ninguna razón para hacer eso. Entonces el equipo de Data Science va a crear un algoritmo que balancea qué tan seguido mostramos contenido en la página. ¿Cómo lo hacen? Leen del mismo Data Store, lo mismo que leyeron de los Data Analysts, para responder la pregunta original, y saben cuántas impresiones de Amazon estamos serving por día, y luego crear un algoritmo que ve esos datos históricamente y lo balancea y dice: perfecto, para lograr llegar al final del contrato, ¿qué necesitamos? Tenemos que cada hora dar 10,000 diferentes ads a Amazon, y lo hacemos dinámicamente
a través del equipo de Backend Engineering lo vamos a poner en diferentes partes de la página, pero lo balancean de nuevo a través de los datos. Mandan esa información al Data Store. Ahora, a través del Data Store, el Frontend Engineering sabe cuánto tiene que mostrar, ¿verdad? O sea, el Data Scientist respondió la pregunta diciendo, tengo que cada hora mostrar 10,000 ads en la página de Horror, me invento, de Horror de Real Good, ¿ya? Ahora, el equipo de Frontend Engineering lee esos datos a través del Data Store y sabe qué mostrar, sabe cuánto mostrar. Y así, básicamente, ese loop continuamente sigue feeding each other. Entonces ahora tenemos un producto que a través del Data Store logramos maximizar nuestro revenue porque vendimos impresiones, no les dimos más de lo que les dijimos que le íbamos a dar, y ahora, es más, cuando hice esta parte de la presentación ya le había enseñado a otro cohort de Buen Trip, y en ese momento solo teníamos Amazon, y ahora ya tenemos 3 partners, y ahora el algoritmo está balanceando el mismo inventario para 3 partners distintos, porque cada vez está más optimizado, porque toda la información está en el Data Store. Entonces, porque toda la información está en el Data Store, ahora el algoritmo de Data Science es mucho más sofisticado, es mucho más reliable. Ahora podemos vender más inventario, podemos tener más clientes al mismo tiempo. Y la razón principal por la que logramos hacer eso es porque tenemos esta arquitectura. Entonces, bueno, sí, eso. Ojalá les haya gustado la presentación. Quería un poco darles las razones por las que creo que esta es la arquitectura por la que deberían work towards. Y sí, bueno, muchas gracias por su atención y obviamente ahora cualquier pregunta que tengan, feliz de responderles. Buenísimo, gracias. Gracias. Ahí Ronnie tiene la mano levantada hace un tempito. Hola Pablo, gracias por el tiempo y por los insights que nos has compartido. Yo quisiera entender desde el punto de vista estratégico y también desde el punto de vista de datos, ¿cómo manejan digamos, la doble estrategia? Me refiero a que ustedes tienen por un lado una estrategia B2B, pero también una estrategia B2C. Entonces, entender, como te digo, cómo avanzan con las dos estrategias al tiempo y ahí qué rol juega todo el tema de data. Muchas gracias. Sí, 100%. Bueno, el tema de nosotros tenemos nuestro producto a la final es un tema de datos, ¿verdad? O sea, nuestras aplicaciones son hermosas, en mi opinión, el diseño, el UX funciona súper bien, pero a la final la razón por la que funciona la plataforma es por los datos que estamos recolectando, ¿sí? Entonces nos hace, o sea, porque indexamos todas estas plataformas y porque tenemos organizada toda la información. Sin esa información no hay ningún valor en nuestra aplicación, ¿no? No es que tenemos user-generated content que es súper valioso. Entonces los datos, a nosotros se nos hace un poco más fácil responder esa pregunta porque los datos son el core de los dos lados del negocio. Entonces todo lo que hace B2C, y eso es un poco también nos ayuda a la arquitectura que está ahorita en la pantalla, todo lo que usa el B2C, lo usa el B2B también. Entonces, un poco son lo mismo. Entonces, nosotros ahorita, y se alimentan el uno al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos expandiendo nuestro contrato con Google, ¿ya? Entonces, no solo vamos a venderles información en US y UK, sino vamos a expandirnos a la India. Un mercado súper difícil, pero you gotta do what you gotta do to stay alive. Entonces, vamos a trabajar en los datos de la India, básicamente, pero por la manera en que está construida nuestra tecnología, con el data en la mitad, eso significa que simplemente mañana nosotros podemos habilitar la plataforma en la India, ¿no? Entonces, digamos que nosotros, el timeline un poco es de aquí más o menos de aquí en 4 meses, hacer el delivery de ese contrato de la India, ¿sí? Entonces, nosotros un mes después podríamos estar habilitando la aplicación en la India, ¿sí? Entonces, con los datos de ese país. Entonces, para nosotros se nos vuelve un poco más fácil responder esa pregunta porque a pesar de que sí son dos estrategias comerciales y de producto un poco distintas, el centro de todo es el mismo, que es esta base de datos unificada que hemos creado. No sé si te respondió tu pregunta, pero si quieres, no sé si eso fue Dale. lo que querías. Sí, muchas gracias. Buenas. Dale, Luciano. Gracias, gracias Pablo, excelente toda la presentación y toda la info. Con el approach que tienen con Real Good, creo que hay un poco una analogía con lo que tenemos en WA en el sentido de, y corregime si me equivoco, pero la parte de B2B nosotros estamos poniendo mucho foco ahí porque va a ser el revenue stream, digamos, pero no tiene tanta data involucrada, y tenemos un approach con B2C con un producto free, pero que creemos que en long term eso va a traer muchísima data de usuario y probablemente sea un gran revenue stream y que se acople probablemente a ese B2B. Quizás yendo un poco a los inicios de Real Good y
y tu visión, cómo se puede armar un producto así en el cual esa visión de data-driven y de juntar toda esa data para que eventualmente sea tu revenue stream, y cómo tomar esa decisión data-driven para el data-driven de decir, ok, si construyo esto, es porque después el revenue stream va a venir después y realmente es así. En mi cabeza eso es más un long term, quizás ahí me estoy equivocando, pero bueno, como hicieron en Railwood en un principio de decir, bueno, el B2C nos genera un revenue, pero el core va a estar en la data y sé que Google la va a necesitar. Bueno, para nosotros, te puedo responder un poco para ti, pero la nuestra fue un poco casualidad, no para qué te voy a decir que fue una estrategia, si no fue una casualidad, honestamente. O sea, nuestro enfoque era B2C y luego nos dimos cuenta que un poco la historia de la empresa es que David salió de Facebook diciendo como que tengo que resolver este problema, y ahí, basado en su reputación, consiguió como que la primera seed round y luego comenzó a contratar gente y se dio cuenta que el problema de datos era el problema principal de la industria. Y por eso, y trató de buscar proveedores y no había nadie. O sea, no había algunos, pero son pésimos, en mi opinión. Sí, son pésimos, los datos lo prueban. Y se dio cuenta que teníamos que build it in-house. Pero lo hicimos para la de virus, sí. Y luego cuando creamos el producto nos dimos cuenta, o sea, comenzamos a recibir inbound de empresas como Google o Apple, o bastantes de otras empresas nos compran los datos, pero era un poco pero fue una casualidad. Entonces la nuestra no fue una estrategia, para que te voy a mentir, no fue una estrategia, fue una casualidad. O sea, tuvimos suerte. Y de ahí la manera en que yo te diría que si tú estás recolectando datos y piensas que los datos tienen el potencial de ser el revenue stream, por eso también es importante contratar a un data engineer early on, ¿ya? O sea, los datos, la realidad es que hoy en día los costos de la nube son tan bajos y sobre todo el cold data storage. O sea, hay la base de datos de producción, que es la más cara, y de ahí hay el lado opuesto, que es Glacier, que es un producto de Amazon también, que es básicamente cold data storage, que no es fácil accederlo, pero es baratísimo. Y tú puedes poner los datos ahí. Entonces yo te diría, si tú tienes un hunch de que los datos que tienes en tu plataforma ahora pueden ser un revenue stream in the long term, crees un pipeline y lo mandes a Glacier, lo mandes a S3, son cosas que no van a ser negligible en tus costos. Pero te van a dar la oportunidad de a la larga maximizar ese revenue, que es un poco el ejemplo que les da de Historical Data, que nos pasó en el caso opuesto de eso, que no hicimos el trabajo upfront de simplemente crear esos pipelines, que no es mucho trabajo, y we've lost a fair amount of revenue por esa mala decisión, por así decirlo. Gracias. Y si me permitís un pequeño follow-up, en un principio cuando decís que fue una consecuencia y empezaron a armar Real como B2C, ya tenían más o menos definido que la monetización iba a ser una aplicación paga o algo, o no estaba definida esa parte del revenue. No estaba completamente definida, no iba a ser una aplicación pagada, eso sí, no, siempre hemos querido que sea gratis, pero teníamos una idea, obviamente nos ha faltado tanto para llegar a ese punto, pero teníamos una idea de que este Real Good Marketplace iba a ser el goal, o sea, como que el final del camino. Entonces ahora, obviamente, para nosotros el trabajo se trata de mejorar básicamente subir la cantidad de usuarios que tenemos. Tenemos alrededor de 5 millones de usuarios, pero tenemos que llegar, o sea, para ser un money making machine tenemos que tener mucho más que eso. Pero sabíamos que más o menos la estrategia era alrededor de esto, que estos ads que parecen parte de la plataforma, pero no son. Sabíamos que ese era el real money maker al final del día. Excelente, muchas gracias. Dale, Jesús. Sí, bueno, buenos días a todos. Tenía una consulta relacionada a, bueno, hablamos de los perfiles, los distintos perfiles de los que manejan datos en la empresa de Data Engineering, Data Analysis. Y me hago la pregunta, porque siempre es importante mencionar la capa de seguridad, ¿verdad? ¿Qué tanta información o qué tanto... la pregunta va más por quién se encarga de que la información no vaya de más a cierto grupo de personas o que los datos no se filtren. ¿Es alguien de seguridad o también es un rol dentro de este equipo que se ve aquí en la pantalla? Verás, nosotros tenemos, o sea, hay dos partes de esa pregunta. La una es quién tiene acceso a qué, o sea, qué es lo que Sí, los datos se van de más a un grupo, como tú dices. Esa es de responsabilidad del data engineer. Eso sí es ok, across the board, es en todas las empresas, es responsabilidad del data engineer, y eso es parte de la availability, ¿verdad? O
sea, la availability goes both ways, ¿no? Es como que tu responsabilidad es asegurarte que todo el mundo tenga acceso a los datos a los que tienen que tener acceso. Y también es asegurarte que no tengan acceso a los datos que no deberían tener, ¿no? Entonces eso va back to esta parte, a la última de los bullets de este slide, que es el PII. Entonces el data engineer tiene que asegurarse bueno, estos datos van a este data store y todo el mundo tiene acceso a eso, pero ahí no va la clave de nadie, ahí no va el email de nadie. Entonces esa parte ¿cómo se llama? Del problema. Y del otro lado, esto es un poco más, esto depende de los perfiles que tengas de tu empresa. Tiene que ser un líder, pero en el nuestro es el líder de backend. Entonces un australiano que se llama Damien. Él está a cargo de todo el tema de seguridad. Y él se encarga de que, por ejemplo, nosotros tenemos todo cloud native, entonces nosotros estamos banking en la seguridad de AWS y en la seguridad de Google, básicamente. Entonces ese es nuestro primer approach. Es como que la seguridad le estamos dando a las mejores empresas del mundo. Si AWS gets hacked, como que todos estamos fregados, entonces no nos preocupamos mucho por eso. Pero lo que sí hacemos es como que tenemos YubiKeys, que es una cosa no sé si has visto, es básicamente para acceder, es lo que los bancos antes tenían, que era para acceder que era un device que te da una clave. Nosotros tenemos eso para la gente que tiene acceso a sistemas críticos. Pero la seguridad real viene de las plataformas de la nube que estamos contratando, y de ahí lo que tú tienes que cuidar de verdad en el día a día es el acceso que tiene la gente. O sea, casi todo el hackeo de todo este mundo es que alguien le adivina la clave, no, el hackeo ese de que entraste al mainframe de una base de datos, no creo que ni existe. Y casi todo el hackeo es a través de le robaron la clave a alguien. Entonces nosotros nos aseguramos de que eso no pase a través de YubiKeys, y de ahí la seguridad de infraestructura es básicamente outsourced a estas empresas. Y nosotros, la persona responsable, o sea, el ringable neck, como se dice, de eso, para nosotros es el líder de backend, que en general es un buen perfil para eso. Pero también podría ser tipo el líder de data engineering. También tendría sentido que sea parte que tenga esa responsabilidad. Cualquiera de esos dos, básicamente. Tienen que ser roles súper técnicos y general de backend. Entonces, data entry, backend son los dos partes del backend en general. Entonces, cualquiera de esos dos perfiles tiene sentido para que se encargue de eso. Te diría que no, o sea, eventualmente las empresas ya grandes tienen, obviamente, eso es un rol por su cuenta. Pero obviamente, para ustedes y para nosotros, por bastante tiempo no va a haber eso. Entonces, te diría que una de esas dos personas es la adecuada para encargarse de eso. Genial, muchas gracias. De nada. Genial. ¿Alguna pregunta más de alguien? O ya nos damos por servidos. Jesús. Y otra vez, ya que nadie pregunta más cosas. Sí, y hasta qué punto, en el caso de manejar datos sensibles y realmente se tengan que acceder, ¿qué tanto existe la figura de hacer una encryption at rest? O sea, supongamos que yo pongo los archivos que tengo de datos en, no sé, CSV, en el S3, pero le pongo como plano. Pero en realidad a un tema de compliance me pide que eso esté realmente encriptado, por ejemplo. Entonces, ¿te lleva a pasar algo parecido o...? Sí, nosotros básicamente no teníamos... En realidad en S3 es súper fácil. En S3 pues es un botón que sea encrypted. Entonces eso en S3 no es un problema. En los lugares que es más problemático es en bases de datos de producción. Por ejemplo, Postgres, MySQL, cualquiera que estés usando. Ahí hay más problemas de encryption at rest. Pero nosotros sí tenemos que cambiar eso, y básicamente la manera en que cambiamos es upgradear básicamente a la última versión de Postgres que sí supports encryption at rest. Entonces nosotros en S3, para cosas de contratos y ese tipo de cosas que requieren encryption at rest, está enabled eso en el bucket, que sí se puede. Okay. Y tenemos en nuestras bases de datos de producción también tenemos enabled encryption at rest, pero es un tema que, o sea, no lo manejamos nosotros. El costo real para nosotros fue upgradear a la versión que permite hacer eso. Y si estás usando un sistema que no permite hacer eso, entonces ahí la pregunta es ¿por qué estás usando ese sistema? Porque o sea, todos los sistemas modernos deberían dejarte hacer eso. Claro. Excelente, respondí a la pregunta. Stephanie. Hola, ¿cómo estás? Una cosa que quisiera entender mejor, porque nosotros estamos igual en la parte de, digamos, recomendar cosas a gente de diferentes empresas B2B. Si puedes explicar mejor como que
el revenue model, no terminé de entender al final qué hacen, porque hacen tantas cosas que no entiendo bien qué hacen. Y No me sé. interesa mucho entender mejor esa parte, como qué hacen, cómo empezaron y de las diferentes cosas que hacen, cómo ganan plata. Sí, sí, claro. Ya, verás, sí, sí, buenas. Entonces verás, y sí, gracias por la pregunta. Es la tipo de cosa que uno ya va haciendo tanto tiempo que le parece evidente y probablemente no es evidente. Pero nosotros comenzamos un poco la historia, es que David, como les decía, él no es americano, él vive en Canadá, se mudó a Estados Unidos trabajando para Facebook, y después de unos años se dio cuenta que era un desastre el streaming space porque no tenía cable, o sea, como DirecTV o anything like that. Se dio cuenta que era un desastre. Entonces, su motivación real para comenzar la empresa fue resolver un problema para los consumidores. Entonces, así empezamos y quisimos construir una página como la que se ve ahora, como la que tenemos ahora. Para crear esa página, nosotros teníamos que crear una base de datos que tenga toda la información de estos servicios, ¿verdad? O sea, para crear básicamente una plataforma que sea útil de verdad, necesitábamos la información de todos los servicios. Entonces invertimos un montón de trabajo tecnológico en crear esa base de datos y los sistemas que alimentan esa base de datos. La O base sea, de datos el problema simplemente que es lo estaba tratando de resolver es como que ayudar a la gente a decir qué programación existía y quería ver. a qué querían ver y a qué tienen acceso. También es un problema grande. O sea, tú pagas por Amazon Prime y ni siquiera sabes a lo que tienes acceso. Entonces, para eso, Okay. es básicamente ayudar a la gente a decidir al final del día qué ver. Y de ahí, a través de eso, tenemos que resolver dónde se ven las cosas. Entonces, ese era el problema inicial. Y de ahí, bueno, creando la plataforma encontramos dos revenue streams. La una era vender esos datos, los datos que ayudan a decidir dónde ver, los datos que te dicen, esta película está en Netflix en Estados Unidos, está rent on buy, o sea, puedes comprarla en Amazon Prime, puedes comprarla en Apple TV, puedes comprar en UK, está en Breadbox, o sea, cosas así, ¿eh? Entonces, esa base de datos la vendemos, esa es la que le vendemos a Google, por ejemplo, y le vendemos también a Universal y le vendemos a Warner Brothers. Les vendemos esa base de datos porque les ayuda a algunos para básicamente crear productos que son competencia nuestra y a otros les ayuda a tomar decisiones de estrategia. Entonces, a Warner, por ejemplo, Warner Brothers compra nuestros datos y ven las tendencias históricas de en qué está invirtiendo Netflix, en qué está invirtiendo Amazon Prime, y eso les ayuda a ellos a tomar decisiones. Entonces, ese es el lado B2B, le vendemos directamente a empresas. Y de ahí tenemos el otro lado, el otro revenue stream, que en nuestro caso es B2C2B, I guess would be the word, porque lo que vendemos es ads. Entonces tú estás en la plataforma y tú estás usando la plataforma como un usuario normal y dices, estoy viendo mi contenido, y aparece una fila que dice Promoted on Amazon Prime. Esa fila obviamente no aparecería si no nos pagaran por enseñar esa fila de contenido. Entonces eso es nuestro otro revenue stream, que Amazon nos paga para que la gente vea su contenido más prominentemente de lo que lo verían de otra manera. Y la razón por la que estas empresas en general invierten en ese problema es para crear retención. O sea, ya Amazon tiene una penetración de 98% en el mercado americano, no van a conseguir nuevos usuarios. Lo que quieren asegurarse es de mantener esos usuarios. Entonces, la mayor parte de gasto de ese lado que recibimos del marketplace es estas empresas que quieren mantener a sus usuarios. Y entonces esas recomendaciones que tú buscas, me imagino que son based on quién está mirando, sí, quién es la persona que está viendo esa información. O sea, Claro, si yo 100%. miro, la recomendación que va a salir es muy diferente que si miras tú, porque estás 100%. Y cada vez la estamos haciendo más optimizada, ¿verdad? Al principio era un poco configuración manual, ahora ya cada vez es más algorítmica. Eventualmente lo que queremos, que todavía no tenemos, es que haya recomendaciones específicas para ti de ads. Entonces Amazon nos paga y nos dice, ustedes solo encárguense de que la gente vea X cantidad de veces ¿Qué es lo que hacen las empresas ya sofisticadas de advertisement? O sea, Facebook, por ejemplo, la gente no le pagaba en su auge, no sé si siguen haciendo eso, pero no le pagaban por ads. Simplemente le compraban performance y Facebook se encargaba del resto. Entonces eso sería lo ideal para nosotros eventualmente. ¿Y ustedes son un website o son un app o son both? Dos, o sea, varias en realidad, web y mobile, o sea, Android y iOS son nuestros principales y ahí también tenemos un par de TV apps, pero web y mobile son nuestro focus principal. Ok. ¿Y nos puedes contar un poco en un principio si usaron la data para empezar a generar tráfico también? Porque al final ahí es donde está tu verdadero valor, ¿no? O sea, tú necesitas mucho tráfico para seguir generando esta data. ¿O no? Los datos de los usuarios, ¿te refieres? O sea, para mejorar nuestro SEO. Sí. Sí, sí. O sea, ¿Cómo nosotros manejaron eso en un principio? O sea, cuando recién partían. o sea, verás, hicimos bastantes optimizaciones, o sea, contratamos un par de consultants técnicos para mejorar nuestro SEO, nuestro technical SEO, que es
no tenemos in-house nadie que sepa de eso de verdad. Eso fue la principal inversión que hicimos al principio para mejorar el tráfico, y ahora lo que hacemos es que sí invertimos bastantes recursos tecnológicos y de datos para crear páginas que sabemos que en las que vamos a rankear bien, ¿no? Entonces nosotros ahora creamos cosas súper niche. O sea, si vas a un browse page de Real Good, vas a encontrar un browse page que es como, a ver, déjame pensar, animation horror movies on Netflix from the 1990s. Entonces creamos esas páginas con contenido porque nosotros sabemos que somos los únicos que podemos crear esa página por la base de datos que tenemos, y eso tiene un SEO boost súper alto. Por lo que es súper específica, tenemos un ranking súper alto en Google para ese tipo de búsquedas, y eso nos ha mejorado nuestro tráfico bastante. Ok, súper. ¿Y para hacer eso tienes algunas recomendaciones de software? ¿Para cuál parte? Para la parte de tu posicionamiento SEO, y me dices que haces mucho análisis Sí. de datos. O sea, usamos, sí, o sea, nosotros usamos Ahrefs para ver qué está pasando básicamente en SEO en general y SimilarWeb, y me parece que that's it. Creo que entre esas dos plataformas sacamos datos para optimizar qué se crea y qué no se crea. Bueno, y Google Search Console también, que es la que todo el mundo usa. ¿Pero qué era la primera que me dijiste? Ahrefs. Ok, yeah, I've heard about them. Sí, Yeah, ajá. okay. O sea, son bien estándar. Básicamente lo que nosotros usamos esto un poco para validar las ideas que tenemos, direccionar hacia qué nos queremos mover. De ahí también, monitoreamos los updates del algoritmo de Google. O sea, ellos mismos publican diciendo más o menos, hubo un nuevo update del algoritmo de indexing de Google, de SEO, y buscamos un poco como que tratamos de investigar qué es lo que ha cambiado. Y de ahí, y una cosa más, lo que nosotros hacemos bastante es Google de cierta manera te dice qué es lo que le importa, porque es en lo que están invirtiendo at the top, above the fold, como dicen la gente de SEO, que es básicamente antes de que aparezcan las búsquedas de verdad. Above the fold es ese snippet que aparece arriba. La información que te aparece ahí arriba es lo que Google más le importa. Entonces, si tú puedes ver eso en tu industria y ver qué cosas puedes mimic en tu página que se parezcan a eso te va a ayudar bastante, porque eso es básicamente lo que Google te está diciendo, esto es lo que nos importa. Ok. Thank you. Gracias. ¿De nada? Buenísimo. Pablo, yo creo que hemos cubierto mucho más del terreno que inicialmente habíamos pensado, pero de nuevo, muchísimas gracias por let us pick your brain y darnos tus mejores recomendaciones de cómo considerar ser una data-driven company, beneficios, pros, contras y formas de hacerlo. O sea, hay muchas cosas que posiblemente los founders van a poder ver en sus one-on-ones para poder profundizar, pero creo que nos has dado un gran contexto de awareness de por qué esto puede ser de gran utilidad en este momento para las startups, ¿no? Por último, cómo partir y no llorar después en el camino. Entonces, de nuevo, primero, muchas gracias por esta sesión, muchas gracias por las office hours y de nuevo a todos los que están aquí, gracias por el tiempito de participar. Bueno, solo una cosa más les quería decir, para los office hours, I would really appreciate it si tienen feedback de la presentación, de decirme como que, esto que nos dijiste fue completamente inútil o esto era súper confuso. I would appreciate it. Sí, bueno, aprovechen de poner esos comentarios en el formulario de evaluación que ahorita están capturando y yo te lo haré llegar. Buenas, muchas gracias. Vale. Gracias, Pablo. Bueno, Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Pablo.